título del mensaje, por favor, no lo interpretéis literalmente. El título es, os invito a comer. Okay, no lo interpretéis literalmente, no os estoy invitando. Os invito a comer. Antes de abrir las escrituras, os voy a enseñar dos elementos. Sé que estamos en Almería, por tanto sois listos. Y encima, sois cristianos, tenéis la iluminación del Espíritu Santo. Os voy a enseñar dos cosas. A ver si podéis adivinar de qué os voy a predicar hoy a través de las dos ilustraciones visuales. Número uno, pan que sale a €1, ok, aquí en la tienda al lado, estoy haciendo una promoción, me están pagando por decir esto, aquí la tienda al lado, €1. Ilustración número 2, tengo aquí una lata, no de pollo, sino de pescado. Entonces, hermanos, estamos en Almería, sois creyentes, sois inteligentes, ¿de qué va a predicar hoy el pastor? La alimentación de los 5,000. Muy bien, vamos a abrir la Biblia en Juan capítulo 6. Y si te comportas bien hoy, te regalaré un poco de pan y pescado al acabar el culto. Ok, Juan 6, y vamos a leer del 1 al 15. Título general, os invito a comer. Os invito a Giovanni no, porque él tiene la barriga grande. Pero a los demás sí, os invito a comer. Juan 6, del 1 al 15. Pero es muy guapo, es muy guapo, más guapo que yo, así que... Juan 6, del 1 al 15. Os invito a comer. Dice... Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea. Si estamos ya en Galilea, estamos en el norte, el centro, el sur. En el norte, la semana pasada estuvimos en Judea, en el sur. Ahora estamos en el norte. Cambio geográfico. Bien, Jesús entonces, a ver, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, y cuando alzó Jesús los ojos, vio que había venido a él una gran multitud y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Esto qué es para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Claro, 5,000 varones más las mujeres más los niños. O sea, a lo mejor 15,000, 20,000 personas hay. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a los discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta, que había de venir al mundo, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta ahí la lectura de la palabra en esta mañana. Os invito a comer. Una pequeña introducción y luego expongo el texto si el Señor así lo desea. Introducción. Estamos en Juan, estamos entrando en capítulo 6 y hasta la fecha la estructura del libro es la siguiente. En primer lugar tenemos Juan 1 al 18, prólogo, el verbo, Cristo es el Hijo eterno de Dios. Luego a partir del 1:19 hasta finales del capítulo 1 tenemos el ministerio de Juan el Bautista y el llamamiento de los primeros discípulos. Después en capítulos 2, 3 y 4 hemos resumido estos 3 capítulos como Jesús hace nuevas todas las cosas, toma elementos del Antiguo Testamento y demuestra que en él se cumplen. Luego a partir del capítulo 5 hasta el 10 podemos llamar esta sección grande fiestas. Fiestas, la palabra clave en esta sección es fiestas. Todos los capítulos giran en torno a diferentes fiestas judías. Y si habéis leído con cuidado el texto de hoy, estamos en el contexto de la Pascua. En el capítulo 5, que ya acabamos la semana pasada, estuvimos con otra fiesta que no sale nombrada, pero vemos entre el 5 y el 10 fiestas, fiestas, fiestas. Esa es la palabra clave en esta sección del libro. Y la descripción del episodio de hoy que vamos ahora a estudiar nos tiene que hacer pensar en el Éxodo. Si tú eres un israelita, tú estás oyendo a Juan hablar de una peregrinación por el desierto. Estás pensando en Éxodo. Luego también vamos a ver pan en el desierto. Tenéis que estar pensando de nuevo en el Éxodo. Luego una gran multitud en el desierto en el contexto de la Pascua,
O sea, Juan está estableciendo ciertos paralelismos con el libro de Éxodo. Como gentiles podemos perder de vista este dato, pero para un judío 2 más 2 son 4. Ellos entiendan las imágenes judías. Y por supuesto en el texto de hoy vamos a ver que Jesús sube al monte. ¿Y quién en el libro de Éxodo subía al monte? Y a Moisés para enseñar y bendecir al pueblo. Así que tenemos que entender que en este contexto y sobre todo a lo largo del capítulo 6 habrá un paralelismo fuerte entre el texto y el libro de Éxodo. Bien, tengo 3 puntos, empezando por la P hoy para que sea más fácil de recordar. Primer P en esta mañana, P, problema. Versículos 1 al 9. Problema, hay un problema en el texto. Problema. P número 2, poder. Poder, versículos 10 al 13, poder. Cristo hace un milagro impresionante. P número 3, perversión. Perversión. Vamos a ver cómo los hombres de Galilea intentan pervertir el fin ministerial de Cristo. 3 P's. P número 1, problema. P2, poder. P3, perversión. Vamos a leer el problema, versículos 1 al 9, y así comienzo ya con el texto. 1 al 9. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Le siguió una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, como Moisés, y se sentó ahí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: he aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más. ¿Qué es esto para tontos? Muy bien. Ok, este milagro es muy conocido. Interesantemente, es el único milagro que sale en los 4 evangelios. Esto es un dato ya gratis, bonito, el único milagro que sale en los 4 evangelios, los sinópticos y el evangelio de Juan. Y quisiera comenzar hoy llamando vuestra atención hacia el primer versículo, donde dice que Cristo estaba en el mar de Tiberias. Este dato a nivel histórico es importante porque nos revela que Juan fue escrito después de los sinópticos. Porque en los sinópticos el mar en cuestión se llama el mar de Galilea. Pero en el evangelio de Juan ya no se llama el mar de Galilea, se llama el mar de Tiberias. Y a finales del primer siglo, los judíos empezaron a aludir al mar de Galilea como mar de Tiberias por una ciudad bastante nueva que habían construido los romanos en el lado occidental, en la ribera occidental del mar. Y esta ciudad, menuda sorpresa, se llamaba Tiberias. Por tanto, ya que Juan llama el mar de Tiberias, nos da un indicio, una pista de que nuestro evangelio fue escrito después de los sinópticos. Por cierto, la ciudad de Tiberias toma su nombre del emperador romano Tiberio. Así que a nivel histórico, un dato muy interesante que nos ayuda a poner fecha a Juan, una fecha más tardía en relación con los otros evangelios. Bien, hasta ahí. Una gran multitud está con Cristo en el desierto, y versículo 2 nos dice algo que tiene que incomodarnos un poco. Dice el texto: le seguía una gran multitud porque veían las señales. Aquí tenemos a gente con una fe milagrera. Querían ver señales, prodigios, milagros. Y hemos visto en varios lugares de este evangelio que una fe milagrera no es una fe salvadora. Es cierto que los cristianos creemos en milagros, pero hay personas que ven milagros, pero esto no quiere decir que sean salvadas. Por ejemplo, en Juan capítulo 2, a finales de capítulo, vemos que Jesús en Judea, en el sur, hacía muchos milagros, y dice el texto que muchos creían en él al ver sus señales. Pero luego agrega Juan una nota editorial diciendo: pero Jesús no se fiaba de ellos, porque él sabía lo que hay en el hombre. Juan 2, versículo 24. Y sucede ahora lo mismo aquí en Galilea. Personas siguiendo a Jesús por las señales, pero según va avanzando este capítulo, vamos a ver que estas personas no eran salvadas. O sea, tenían una fe milagrera, estaban entusiasmados por los milagros, los prodigios, las señales, lo impactante, ¿no? Como hoy día las visiones y los sueños y palabras secretas y ocultas de Dios, pero no estaban interesados en la doctrina, en la enseñanza, en la palabra. Y ahí está la diferencia entre una oveja de Dios y una cabra del enemigo. De hecho, cuando Cristo estaba en Galilea antes, a finales del capítulo 4, él reprende a los galileos, diciendo en Juan 4, 48,
Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Está enfadado. El Señor está reprendiéndolos porque solamente tienen una fe milagrera. Querían señales, pero no querían doctrina. Y esto también puede suceder entre nosotros. Gente interesada únicamente en lo espectacular, en el show evangélico, pero no en la doctrina del buen pastor, el Señor Jesucristo. Yo sé que hoy no me toca hablar sobre esto, pero más adelante, capítulo 6, en el versículo 66, Juan nos explicará que muchos de aquellos galileos se apartaron del Señor al oír las cosas duras que decía. Esto también pasa en la iglesia del siglo XXI. Jesús, te amo, Jesús, quiero seguirte, Jesús, eres maravilloso, eres la caña, eres el centro de mi vida. Y luego la Biblia nos habla sobre la santidad. Y luego nos habla sobre el arrepentimiento. Y luego nos recrimina por el tema del pecado y de repente la multitud se marcha. Pasa lo mismo hoy. Así que no nos equivoquemos. Cuando leemos en el versículo 2 que estaban siguiendo a Jesús por las señales, debemos sentirnos intranquilos, incómodos. Esta fe milagrera no es suficiente. Hace falta fe en la doctrina de Cristo. Y de nuevo, como veremos más adelante en Juan 6, cuando la multitud se va, Cristo se dirige a los discípulos y dice, ¿queréis iros también? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente y tú tienes palabras de vida. ¿Veis la diferencia? O sea, Pedro había visto los milagros, amén, aleluya, pero Pedro penetró más allá. Pedro creyó en la doctrina. Él quería la palabra. Y algo que a mí me da gozo aquí en la iglesia, recientemente hablando con gente que venía a visitarnos por primera vez, que ha vuelto, me han comentado, no, estamos aquí en la iglesia por la palabra. Queremos la palabra. Y esto tiene que hacernos regocijar. Porque aquí, hermanos, cuando somos ovejas, no estamos interesados en la musiquita, no estamos interesados en el show. Queremos palabra, queremos doctrina, queremos oír la voz del buen pastor hablando directamente a su iglesia. Que este espíritu aquí esté presente también. Que podamos decirle a Jesús, creemos que tú eres el Hijo de Dios y creemos que tú tienes palabras de vida eterna. Y si tú puedes decir amén a esto, pues eres un verdadero creyente. No tienes fe milagrera. Ahora, estamos de acuerdo con los milagros, gloria a Dios por los milagros, pero los milagros no son el fundamento de nuestra fe cristiana. Pedro creyó en la doctrina. Ahí está la diferencia. El verdadero creyente acepta la doctrina de Cristo. Aquel que tiene fe milagrera solamente está interesado en prodigios, señales, milagros. Bien, los galileos pues siguen a Jesús por las señales, no por su doctrina. El versículo 2 dice, les seguían porque veían las señales. No dice, les seguían porque creían que era el verbo eterno, les seguían porque creían en su doctrina, no. Les seguían porque veían las señales. Fe milagrera, fe humanista. Y esto puede estar dándose entre nosotros de otras maneras. Por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia, chicos solteros, que quieren de verdad ligar y se enamoran de una chica evangélica y empiezan a congregarse. No es que hayan nacido de nuevo, pero quieren conquistar a la doncella y están en la iglesia por razones completamente egoístas, como lo que sucede aquí en nuestro texto. Ellos solamente quieren el show. Luego hay otros en la iglesia que solamente están aquí para buscar ministerio, quieren destacar, quieren ser el centro de atención, no pueden pasar desapercibidos, todo gira en torno a ellos y usan la iglesia como un mecanismo de autoexaltación, de autoengrandecimiento. Y esto puede pasar también en la vida de un querido pastor, usar la iglesia como un mecanismo de gloria propia. Hay otras personas que pueden estar en la iglesia por razones tales como buscar compañerismo, porque se sienten solos en esta semana, no tienen amigos, no tienen seres queridos, y podemos seguir con la lista agregando cosas. Pero el verdadero creyente se congrega porque cree que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios y cree en la doctrina del Salvador. Lo que llama la atención de la oveja es la voz, es la palabra del Señor Jesucristo y nada más. Así que versículo 2, cuidado. Están siguiendo a Jesús por razones equivocadas. No tienen corazones regenerados. Y hay que tener cuidado con esto, porque en el tercer punto, ellos van a intentar predicar un nuevo Jesús. Van a intentar convertir a Jesús en un libertador sociopolítico.
Esto es lo que sucede con la cabra. Entra en la iglesia y produce a un nuevo Jesús. Un Jesús de azúcar, de mantequilla, un Jesús de cera, un Jesús mariposita, un Jesús muñeca, y predican a un nuevo Jesús porque tienen corazones no regenerados, sino llenos de carne. Bien, una multitud está con Jesús en el desierto sin fe verdadera. Fe milagrera, pero no fe salvadora. Y ahora Jesús pregunta a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ¿por qué concretamente a Felipe? Porque Felipe no sale mucho en los evangelios. Matthew Henry, comentarista puritano, nos da la respuesta. Cito algunas palabras de Matthew Henry. Él dice, Cristo le pregunta a Felipe, porque Felipe era de Bethsaida. Y la referencia que usa Henry aquí es el 1:44, ciudad en cuyas cercanías se encontraba Jesús ahora, y por tanto era el más indicado para ayudarlos con la provisión de la mejor manera, y probablemente gran parte de la compañía era conocida por Felipe, y él estaba preocupado por ellos. O sea, aquí tenemos un uso de sentido común. Si yo quiero saber lo que está pasando en la Plaza Pavía entre semana, ¿a quién voy a llamar por teléfono? A Guzmán, a Carmina, porque ellos viven en la Plaza Pavía y se enteran de todo, ¿verdad? Si quiero enterarme de lo que está sucediendo en la Avenida Mediterránea, ¿a quién voy a llamar? Bueno, también Juan Frank Carmen, Álvaro Arianis, Fabián, etc. O sea, es normal que Cristo, claro, estando en Bethsaida, es normal que le pregunte a Felipe, porque Felipe conoce las tiendas, él sabe de dónde hay descuentos, ¿verdad? Ofertas, dónde podemos comer pan más barato. Felipe, ya que es de Bethsaida, domina el ámbito geográfico, y por esta razón es lógico que Cristo le pregunte a Felipe y no le pregunte, por ejemplo, al pastor Will, que es de Irlanda del Norte y vive en Almería. Y ahora Cristo también le pregunta para ponerle a prueba. Felipe responde diciendo, Señor, 200 denarios de pan no bastarían. Para que nos hagamos aquí una idea, amados, un denario de pan, un denario era un salario común y corriente en el primer siglo. O sea, una persona común y corriente, como nosotros, ganábamos al día un denario. Entonces tú haz las matemáticas. Un denario al día es tu sueldo. Tú tendrías que trabajar 200 días, y claro, un año tiene 365 días. Tendrías que trabajar más de la mitad del año para poder, incluso Felipe dice, ni siquiera esto bastaría para todo. Entonces, ¿qué hacemos, Señor? Ni siquiera 200 denarios bastarían para todas las personas. Pero Jesús sabe muy bien lo que él iba a hacer. Pregunta a Felipe para ponerle a prueba. Porque hasta estas alturas en el Evangelio, Felipe ya había presenciado varios milagros. Y él tendría que haber razonado pensando, mira, el Señor Jesús ya ha hecho milagros. Y él puede volver a hacer algo aquí. Pongo 2 o 3 ejemplos. Felipe estuvo presente en Juan 2, en Caná de Galilea, cuando Jesús convirtió el agua en vino. Felipe estuvo ahí presente. Y él vio la gloria de Cristo, pero se había olvidado del poder del Señor. Luego también Cristo estuvo presente a finales de capítulo 4, cuando Jesús a 26 kilómetros de distancia sana al hijo del funcionario. Felipe se enteró de aquel milagro. Y es más, como iglesia llevamos más de un mes exponiendo Juan 5 en Judea. ¿Y cuál es el milagro que sirve como la plataforma de toda la doctrina en Juan 5? ¿Qué pasó en Juan 5? La sanidad del paralítico. ¿Cuántos años llevaba el enfermo? 38 años. O sea, Felipe ya había visto 3 milagros. Había visto más, pero 3 salen explícitamente nombradas. La señal del agua en vino, la señal del hijo del funcionario y la señal del paralítico. Y ahora Jesús le está preguntando a Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe tendría que haber razonado diciendo, Señor, no tengo ni idea, pero tú eres Dios. Tú eres el hijo de Dios. El problema no es mío. El problema es tuyo, Señor. Haz tú algo al respecto. Yo confío en ti. Yo creo en ti. Pero Felipe no estaba pensando como secretario, como administrador. 200 denarios. No conseguía explicar, no conseguía encontrar una solución para aquel problema. Y luego, después de darnos la respuesta de Andrés, Juan relata, perdón, la respuesta de Felipe, Juan nos dice en el texto que Andrés, por cierto, Andrés también era de Bethsaida, interesante nivel geográfico. Dice Andrés, aquí tenemos un muchacho, ok, vamos a poner una ilustración, un muchacho que tiene pan y
pescado. Pero esto, aquí por ejemplo, vamos a poner una ilustración diferente. Yo sé que aquí no somos 50,000, somos, bueno, 5,000, somos 50 más o menos, un poco más de 50, ¿no? Vale, yo os invito a comer después del culto, os invito a comer y digo, hermanos, no te va a hacer mucha gracia, hermano. Vamos a comer, por favor, hermano, gracias, aleluya, vamos a comer pan y pescado. Yo creo que los hermanos con la barriguita más grandote, se dice así, con la barriga más grande de la iglesia, yo no creo que os haga mucha ilusión quedaros a comer. Porque mira, si sois 50, no sois 5,000, sois 50 y yo reparto esto, Giovanni va a morir de hambre, hermanos. Es que él va a tener que ir al chino, a McDonald's, a Burger King, lo que sea. Entonces aquí, hermanos, pensad, estamos hablando de 50 personas. No vais a quedaros a comer hoy conmigo. Lo siento mucho, si os ofrezco eso, no os quedáis. Os vais a otro sitio. Amados, 5,000. Perdón, 5,000 hombres. O sea, tal vez 15,000, 20,000 personas. ¿Qué vas a comer? Vas a ponerte flaquillo, ¿no? Flaco como el pastor. Vais a ir a otro sitio a comer. Entender, hermanos, es completamente imposible. ¿Cómo van a saciar el hambre de aquellas personas? Es absolutamente imposible. Por cierto, yo tengo aquí el pan y el pescado porque Ramón nos ha invitado, los de la clase de membresía, a comer arroz después del culto. Y como no sé si el arroz le va a salir bien o no, pensé, bueno, voy a comprarme pan y pescado por si acaso, por si no le sale bien a Ramón y a Carolina. Pero va a salir bien, ¿verdad? Aleluya, sí, va a salir bien. Amén. Lo profetizamos. Gloria a Dios. Bueno, para acabar el primer punto, amados, la única cosa que me gustaría agregar aquí, antes de acabar el primer punto, es la compasión del Señor. Porque yo os he dicho que no tenían verdadera fe, pero aún así Jesús quiere suplir su necesidad. Ellos tienen hambre. Y Él está preocupado por ellos. Y eso también, ¿no? Me hablo de la ternura del corazón del Señor. Y como reflejo aquí, la iglesia nos tenemos que ver en esta situación. Es verdad que las personas que nos rodean en nuestra vida cristiana no son personas cristianas. Muchos de vosotros no tenéis ni siquiera un miembro de vuestra familia convertida a Cristo, pero aún así tenéis que hacer bien. Tenéis que ofrecer panes y peces. Sí, es cierto, tenemos que hacer bien mayormente, Gálatas 6:10, a los que son de la familia de la fe, pero también debemos hacer bien a todos. Entonces, amados, Cristo está rodeado de 5,000 incrédulos y aún así les da de comer. Y vosotros que estáis aquí en esta mañana y sois incrédulos, vosotros estáis respirando por la gracia del Señor. Vosotros habéis podido andar hasta este culto esta mañana porque Dios ha dado potencia y energía a vuestras piernas. Vosotros vais a comer después de este culto porque vuestro Creador os ha dado una barriga, una boca y un sistema digestivo. Entended, incrédulos, todo lo que vosotros recibís es un don de la inmerecida gracia de Dios. Por tanto, grande será vuestra destrucción si no os arrepentís y si no creéis en el Señor, porque estáis pecando contra la generosidad y la bondad de Dios. Dios es muy bueno en su trato para con los incrédulos. Y nosotros como iglesia también tenemos que dar panes y peces a todo el mundo, no solamente a los miembros de la familia de la fe. Hasta aquí el primer punto. Y ahora vamos a ver, hermanos, lo más impactante del texto de hoy. Versículos 10 al 13, el poder. Hemos hablado del problema. 5,000 hombres, 5 panes, 2 peces, imposible. Pero ahora hay alguien capaz. Hay alguien que puede hacer algo al respecto. Juan 6, del 10 al 13. Poder. Entonces Jesús dijo, después de oír a Andrés, a Felipe su incredulidad, haced recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban ahí sentados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos. ¿What? ¿Cómo? Recogieron 12 cestas de pedazos y empezaron con 5 panes y 2 peces. Ahora 12 después de entregar la comida. ¿Cómo puede ser, amados?
Recogieron 12 cestas que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Wow! Tremendo, gloria al Señor Jesucristo. Cristo hace algo absolutamente espectacular. Ahora, un dato histórico interesante también. Recalca Juan que en aquel lugar hubo mucha hierba, y en el Evangelio de Marcos, texto paralelo, Marcos 6:39, Marcos agrega un dato descriptivo. Él dice que la hierba era verde. Por tanto, sabemos que esta alimentación se celebró en los meses de marzo o de abril, porque claro, está el contexto de la Pascua, o sea, 1, Pascua, 2, hierba verde. Este milagro podría haberse realizado este mismo día hace, casi 2000 años. En un momento de marzo, de abril, Cristo llevó a cabo esta hazaña. Y lo más fuerte es a partir del 11. Cristo tomó los panes y dio las gracias repartiendo el pan a los discípulos, y los discípulos a su vez repartían la comida entre los que estaban ahí acostados o tirados ahí, sentados en el suelo. Bien, 1. Cristo da gracias por la comida. Porque las familias cristianas, cuando nos sentamos a comer, damos gracias al Señor. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, por tu evangelio, por tu Hijo. Gracias por los alimentos que estamos a punto de comer. Bendícelas a nuestros cuerpos, Dios, estos alimentos. Bendice a los hermanos de mi iglesia local, que coman para tu gloria, que beban para tu gloria. Amén. Ahora, ¿por qué nosotros como iglesia, antes de comer, damos las gracias al Padre? Sí, en efecto, Dios provee y también Cristo nos da ejemplo. Cristo, siendo Dios, siendo el creador de todo, aún así da gracias al Padre por su provisión. Como iglesia, pues, como familias, es importante que los niños nos vean dar las gracias al Señor, y no solamente antes de comer comida. Cuando, por ejemplo, hay bendiciones en la familia, que nuestros niños nos vean dando gracias al Señor Dios Todopoderoso. Gracias, amado Dios, por esta comida. Y fijaos también aquí en la ternura de Dios a nivel de gracia común. Estamos pensando en la bondad de Dios para con toda la creación. Dios crea sabores ricos. A mí me encanta el pan. A mí me encanta el pescado, sobre todo el salmón. Queridos hermanos de la iglesia, si queréis invitar al pastor a comer y queréis que el pastor vuelva a vuestros hogares, poned al pastor salmón. Yo voy a volver a vuestras casas todas las semanas si me ponéis salmón. El pescado está riquísimo. Yo soy de Irlanda del Norte, es una isla, comemos pescado 2-3 veces a la semana. A mí me encanta el pescado, ¿no? Y todo lo que Dios nos ha dado es bueno. Podemos comer libremente, gozosamente, gracias al Señor. Pero Dios podría haber creado toda la comida para que tuviese sabor a cemento, ¿no? Que todo supiese a sal o algo así. Pero Dios es tan rico en su bondad que nos permite saborear pan, pescado, ¿no? Arroz. Ayer comí, el viernes mi esposa me preparó ternera, que me encanta la ternera también. Ayer comimos un pollo que preparó Milagros. Entiendo bien, ¿verdad, amor? Fue Milagros. No sé si Carmen te ayudó. ¿Te ayudó? Sí, todos ayudaron. Sí, para comer tiene que ayudar primero, ¿verdad? Entonces, ternera el viernes, pollo el sábado, hoy arroz, si no sale bien, pan y pescado. Pero, hermanos, fijaos, la bondad del Señor, la riqueza de Dios. La comida podía tener sabor a demonio, pero Dios ha querido bendecir a su congregación, a su creación libremente. Y Pablo dice que hacemos bien en dar gracias antes de comer, y podemos comer de todo. Porque dice 1 Timoteo capítulo 4, en un contexto de legalismo, los legalistas siempre están diciéndonos, no podéis comer X, no podéis comer Y, y por eso tenemos miedo a veces de subir fotos a las redes sociales para que no nos manden al infierno por comer ciertas cosas. 1 Timoteo 4 dice, versículo 4, todo lo que Dios creó es bueno, pescado es bueno, salmón es bueno, pollo es bueno, ternera es buena, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. De nuevo, ¿por qué oramos a Dios antes de comer? Porque Cristo es nuestro ejemplo, porque es un mandato bíblico. Tomamos con acción de gracias, y es lógico, como dice Giovanni, ya que Dios es el proveedor. Y si yo puedo comer de todo, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios
y la oración es santificada. Ahora, a nivel exegético, entiendo aquí que en 1 Timoteo 4:4, cuando Pablo dice que la palabra de Dios lo santifica todo, entiendo que Pablo en el contexto está aludiendo a la palabra creadora de Dios, no a la escritura, la palabra creadora de Dios, porque es la palabra creadora la que crea el pescado, la que crea el trigo, la que crea, bueno, lo que sea, es la palabra creadora de Dios. Ya que las vacas han sido creadas por Dios, podemos comer ternera para la gloria del Señor. Y ahora ya que ha venido Jesucristo, la ley civil de Israel se ha cumplido al pie de la letra. La ley moral sigue vigente. Los 10 mandamientos seguimos guardándolos en obediencia al Señor, pero la ley cívica de Israel se ha cumplido. Por tanto, como cristianos, no debemos sentirnos culpables, conociendo el contexto de Almería, ciertas sectas judaizantes que se están levantando aquí en este territorio. Si tú eres un cristiano y quieres comer cerdo, quieres comer gambas, quieres comer marisco, lo que sea, tú tienes tu libertad en Cristo. Levítico 11 se ha cumplido en la persona del Señor Jesús. No nos volvamos esclavos de los hombres por asuntos de comida ni de bebida, pero agregar algo en el contexto de la ley del amor. 1 Corintios 8:10 dice: si yo voy a comer algo que va a ofender a un hermano neófito, un hermano inmaduro, una persona recién convertida, lo que yo voy a hacer, teniendo el derecho de comerlo, encima Pablo dice algo fuerte. Él encima nos dice que un cristiano puede comer carne sacrificada a los ídolos, porque el cristiano sabe que no hay otro Dios. Él sabe que no hay tal cosa. El cristiano tiene su libertad para comer esa carne, pero si un neófito ve a un cristiano comiendo carne que había sido sacrificado a un ídolo, el neófito va a escandalizarse. Y Pablo nos dice en varios lugares de 1 Corintios 8:10 que cuando el cristiano va a comer algo que va a ser una piedra de tropiezo para un hermano neófito, ¿qué debe hacer? Abstenerse. ¿Por qué debe abstenerse? Exactamente. Ahí está la marca de madurez en el creyente. Porque mucha gente en la iglesia, hay mis derechos. ¿Quién es este para decirme lo que puedo comer, lo que no puedo beber, etcétera? No, hermanos. La ley del amor. Los que estuvisteis el otro día en la clase sobre el velo, ¿qué dijimos? Vamos a una iglesia donde las damas se ponen velo, vamos a ponernos velo. Vamos a una iglesia donde los hermanos se ponen chaqueta, corbata, vamos a someternos en amor. No vamos a hacer una piedra de tropiezo. No vamos a montar un escándalo en aquella congregación. En amor nos sometemos. Y aquí también en cuanto a la comida y la bebida, tenemos libertad. Podemos comer carne de cerdo, podemos comer gambas, pero pensemos en el siguiente ejemplo. Estamos en Almería. Aquí hay una comunidad musulmana bastante grande, uno de cada 8 o 9 habitantes más o menos. Digamos que un musulmán acaba de convertirse a la fe de Cristo. Hermanos, sería un terrible acto de negligencia cristiana si tú invitaras a aquel varón, su esposa, a la familia, y tú de repente delante de aquellos musulmanes recién convertidos, si tú les pusieras un plato de cerdo, los vas a matar. No, hermanos, por favor, en los neófitos, cuando hay nuevas conversiones, tenemos que andar según la ley del amor. Ahora, después de ellos estar 2-3 años en la fe, van a tener la conciencia mejor instruida por la palabra de Dios y van a poder sentarse con nosotros, comer o abstenerse según su voluntad, pero ya no van a sentirse ofendidos. ¿Entendéis? Esto es amor, hermanos. Basta ya de nuestros derechos y yo quiero comer y yo quiero ver. No, hermanos, un cristiano no razona así. Un cristiano pone al otro, a su prójimo en primer lugar. Por tanto, no hagamos nada que sea una piedra de tropiezo para los nuevos creyentes en cuanto a comida, en cuanto a bebida. Así que sí podemos comer de todo, porque Dios creó todo por el poder de su palabra. Dios creó los cerdos, Dios creó el marisco, no fue el diablo. El cerdo no es creación del diablo. Pero si esto va a ofender a neófitos en la fe, en amor, nos vamos a abstener y por tanto no vamos a ponerle una pizza de salami a una persona recién convertida del Islam o del judaísmo. Dios nos dé sabiduría en esto. Bien, Cristo da las gracias y ahora empieza a repartir. Prueba de la humanidad de Jesús, porque Él es capaz de tomar el pan en sus manos
Sabéis que Juan está escribiendo en contra de los protonósticos que negaban la humanidad del Salvador. Y no solamente está su humanidad en el texto, sino también tenemos su deidad, porque Cristo toma los panes y ¿qué hace con los panes y los peces? Los multiplica. Humanidad, porque las tiene en sus manos, tiene un cuerpo. Y deidad, porque hace un milagro de creación. Os cito aquí las palabras de J. Cyril, predicador destacado del siglo XIX. Dice J. Cyril: los panes se multiplicaron en sus manos a la misma velocidad que los discípulos los llevaban y los distribuían. Fue el acto de partirlos y distribuirlos a los discípulos cuando se produjo la multiplicación milagrosa. De hecho, estaba ocurriendo un proceso de creación continua. Se creaba pan que no existía anteriormente. ¡Wow! Lo que tenemos aquí, amados, es un milagro de creación. En Juan 5 Jesús nos dijo: yo puedo hacer las obras del Padre. El Padre salva, Jesús salva. El Padre resucita, Jesús resucita. El Padre crea nuevas entidades. Cristo es capaz de crear nuevos elementos. Él crea pan no existente. Por tanto, Jesucristo es hombre porque tiene el pan en sus manos, y Jesucristo es Dios porque Él es capaz de crear. Gloria a Jesucristo por los siglos de los siglos. Aleluya, amén y amén. Cristo crea. Y esto también se comprueba en Colosenses 1:16, donde la palabra dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo, en la tierra. Juan 1:3 también dice lo mismo, que todas las cosas fueron creadas en Él. Nada de lo que es existe sin Él. También Hebreos 1:2 dice que Cristo es el creador. Dios creó todo por medio del Hijo. Amados, en esta mañana, contemplad a vuestro Salvador, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, capaz de multiplicar panes y peces. ¿Quién como el Señor? Y una última observación bien linda en esta mañana es que Cristo no da de comer directamente a la multitud. Él, para saciar su hambre, usa a canales, usa a herramientas, instrumentos. Y ¿quiénes son las herramientas del Señor? Los discípulos. O sea, observad aquí cómo obra Cristo. No siempre, pero muchas veces. Cristo es la fuente de bendición. Él ofrece pan, Él ofrece pescado, pero te lo da a través de sus siervos, a través de sus ministros. Y vamos a poner un ejemplo aquí muy sencillo. Hay muchos otros ejemplos que podía colocar, pero pensad en el culto de esta mañana. La fuente de la palabra de Dios es Dios. Él es el origen. Él inspiró el texto con el poder del Espíritu Santo. Este libro es en un sentido muy real el libro de Cristo, inspirado por Él. Pero Jesucristo en esta mañana alimenta a los 5,000, a los 50 en esta mañana, a través de un discípulo suyo. El discípulo está a solas con el maestro, está en la presencia del maestro, recibe pan, recibe peces, y después de haber estado en la presencia del Señor, el discípulo se presenta ante los 5,000 y reparte panes y reparte peces. En esta mañana, espiritualmente hablando, el milagro se está repitiendo. Si tenéis ojos para ver, vais a ver. Jesucristo inspira la Biblia a través del Espíritu Santo, y ahora Él os está dando de comer por medio de un inútil como yo. Un hombre que no sirve para nada. Como bien sabéis, amada iglesia, llevo 3 semanas tumbado en casa. No puedo ni siquiera levantarme, estar 10 minutos de pie sin entrar en vértigos, mareos. Pero en esta mañana, bendito milagro, el Señor Jesús tiene a un discípulo que ha recibido panes y peces de su presencia. Y ahora, gloria a Dios, toda la congregación está disfrutando de un banquete en el nombre del Señor. Y es más, yo sé que aquí somos 50, 55, pero tenemos que pensar hoy a nivel internacional. Hermanos, hay millones de cultos que van a celebrarse alrededor del mundo a lo largo de este día del Señor. Millones y millones. Se dice que hay 2,000 millones de cristianos en el mundo. Bueno, yo sé que no es así, pero bueno, 2,000 millones de personas van a comer
de panes y peces porque Cristo sigue haciendo milagros. Cristo llama a discípulos, Él pone en ellos el querer y el hacer su buena voluntad. Él hace que el pastor esté enamorado de la palabra. Él hace que el pastor busque perlas en la palabra. Cristo lo hace todo para bendecir a la iglesia. Y vosotros vais a salir de este culto hoy fortalecidos, animados y edificados, porque Jesucristo sigue dando de comer a la multitud. Cristo sigue repartiendo, panes y peces para la alabanza de su nombre. Oh, gloria a Dios. Señor, grande eres, bendito eres, Señor Jesús. Te glorificamos, amado Rey. Cristo en esta mañana está repitiendo el milagro. Gloria a su santo nombre. Amén y amén. Es increíble, para acabar el segundo punto, dice algo espectacular. Versículo 11 y 12 aluden a la plenitud de la comida. Dice que comieron y se saciaron, y encima, como si fuera poco, que recogieron 12 cestas. ¿Cómo puede ser? Porque Jesucristo es Dios. Porque no hay nada difícil para Él. Porque todo es fácil. ¿Habrá algo difícil para el Señor, amados? Es fácil cuando Jesucristo está presente. Así que tú en tus momentos difíciles, como Felipe, Andrés, no entienden qué vamos a hacer. Tranquilo, no hace falta preocuparte. Tú recuerda que el yo soy está contigo. Y si tú estás en la presencia del yo soy, tendrás pan, tendrás peces y podrás distribuirlos en el momento de necesidad. No te preocupes por los 5,000. Yo no tengo que estar semana tras semana ansioso, preocupado. ¿Qué voy a predicar a la iglesia según mi imaginación, mis visiones, mis proyectos? No, amados. El pan y los peces están en la presencia de Cristo. Aquí hay plenitud. Y luego damos de comer a la iglesia. Y la iglesia está satisfecha. Y quedan 12 cestas. Es decir, que a partir de hoy, vosotros habéis recibido esta palabra. ¿Y sabéis lo que va a pasar en esta semana? De nuevo, no soy profeta, no soy hijo de profeta, pero muy posiblemente esta semana algunos de vosotros que estáis ahora mismo escuchando esta predicación, a lo mejor en un momento dado de esta semana, vais a ser usados por Dios para bendecir a otra persona en un momento difícil a través de lo que tú estás recibiendo ahora mismo de la palabra. A lo mejor tú vas a predicar esta misma palabra a otros, y de esta manera Cristo está dando de comer a los 5,000, pero luego después de comer los 5,000 habrá 12 cestas más. Habrá más necesitados, más gente hambrienta, pues hay más pan para ellos también. Así que, iglesia, la palabra que estáis recibiendo ahora mismo, sed diligentes, compartid esta palabra entre semana, usad los panes de las 12 cestas que está ahí todavía. Cristo os usará para dar de comer a personas más allá de la esfera de nuestra iglesia local. Confiad en Cristo, vivid en la presencia del yo soy, y tendréis alimento suficiente para dar de comer a las multitudes. Bien. Y ahora acabamos con un punto triste. Todo hasta ahora ha sido muy bonito. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí vamos a acabar viendo la fealdad del corazón humano. Y aquí vamos a vernos a nosotros también reflejados, porque nosotros por naturaleza somos así. Hemos hablado en primer lugar del problema. 5,000, 5 panes, 2 peces, ¿qué hacemos? Número 2, el poder. Cristo, Dios hombre, toma el pan en sus manos, lo multiplica milagrosamente. Y ahora número 3, la perversión. Vamos a acabar entonces la última lectura de hoy, versículos 14 y 15, perversión. Dice el versículo 14, que el agua sabe a sardina, a pescado. Versículo 14. Aquellos hombres entonces, claro, han visto milagro. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Gloria! Los hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, entendiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Problema, poder y ahora, lamentablemente, la perversión. En estos dos versículos, amados, 14 y 15, hay 2 ideas correctas y 2 ideas incorrectas. 2 ideas correctas y 2 incorrectas. Primer versículo 14, hay una idea correcta. Dicen los hombres ahí: este hombre será el verdadero profeta. Ahora, la semana pasada
en el último punto del mensaje, os nombré una lista de pasajes del Pentateuco que hablaban sobre la persona de Cristo. Y creo que el último texto que cité fue un texto que se cumplió en la transfiguración. Este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd. Alguien, sé que es una pregunta difícil, si contestas bien, te regalo pan y peces. ¿Alguien podría decirme de dónde Mateo en la transfiguración saca esta cita? La puse la semana pasada. ¿En qué libro del Pentateuco? Muy bien, Deuteronomio. Ya, Deuteronomio 18, versículos 15 y 18. Excelente. Ok, luego no te vayas sin recibir tu regalo, hermana. Gloria a Dios. Me diste pollo, yo te doy pescado. Aleluya. Entonces, Deuteronomio 18, 15 y 18. Moisés, yo levantaré un profeta como tú. Los hermanos lo oirán. Y este profeta es Cristo. Hasta ahí, amén. ¿Han razonado correctamente? Sí. Él es el cumplimiento de la profecía. Claro que sí. Pero no ven a Jesús como mayor que profeta. Lo ven en términos terrenales. Profeta, rey, no lo ven como Dios hombre. No dicen, este será el Hijo eterno de Dios. Este es el Verbo eterno. Este es el gran yo soy, el creador. No. Dicen, este es el profeta. O sea, en primer lugar, es correcto, sí, la afirmación de que Jesús es el profeta escatológico anunciado por Deuteronomio. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, Pedro cita el texto de Deuteronomio para hablar del Señor. Podéis leer su sermón en Hechos 3:22. Pedro dice expresamente, Jesús es el profeta anunciado por Moisés. Pero el problema es que Jesús es más que profeta. Es profeta, sí. Y es profeta en el siguiente sentido. Nos ayuda en nuestra ignorancia. Estamos en oscuridad. No tenemos verdadero entendimiento de quién es Dios, sino a través de la doctrina de Jesús. Y por eso la Confesión de Londres, que estamos estudiando en la iglesia, el capítulo 8, artículo 10, dice lo siguiente. Por nuestra ignorancia tenemos necesidad del oficio profético de Cristo. Repito, por nuestra ignorancia tenemos necesidad del oficio profético de Cristo. Joel Beeke explica esta idea de la siguiente manera. Dice Joel Beeke, el pecado es la negativa a escuchar la palabra divina y responder con fe y fidelidad, con la consecuencia de la necedad y la dureza espiritual hacia Dios. Y esto lo cura Cristo con su obra profética. Entonces tú por naturaleza estás en oscuridad, estás en tinieblas, tú no conoces a Dios, has creado a un ídolo. Sí, puedes creer que hay algo por ahí, pero tú inventas a un nuevo Dios bonachón que va a tener misericordia de ti porque has guardado la mitad de los 10 mandamientos, y tú inventas a un nuevo Dios justificándote a ti mismo como hacen todos los hijos de Adán. Pero tú a través de Cristo, por medio de su luz, conociste al Dios verdadero. Conociste al Padre. Tú ahora conoces a Dios tal y como es, gracias al ministerio profético de Jesús. Jesús te enseñó, te iluminó, te alumbró, te impartió de su palabra, y tú ahora crees en el Dios verdadero gracias al profeta Jesús. Pero Cristo, amados, es más que un profeta. Porque los profetas, cuando predicaban, decían, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Pero cuando Jesús nos enseña, Él no dice así ha dicho el Señor. Él dice, de cierto, yo os digo. Antes fue escrito, mas yo os digo. Os lanzo un desafío en esta mañana. Encontradme un solo profeta, un solo apóstol en la Biblia que hablara usando semejantes términos. No podía decir, digo yo, así digo yo, pero Cristo puede decir, de cierto yo os digo, porque Él es más que profeta. Él es el profeta de profetas. Él es Dios encarnado. Juan el Bautista dice a Jesús, Él es el mayor de los profetas nacidos de mujer. Pero hay un profeta más supremo, más excelso, más sobresaliente,
más digno, más glorioso, más honroso que Juan y este profeta es el Señor Jesucristo. Él es profeta, amén, pero es muchísimo más que profeta. Él es la segunda persona de la bendita Trinidad. Los galileos se equivocan. Ven un profeta, pero no ven al profeta de profetas. Ahí está el problema. Un concepto correcto, pero un concepto incorrecto. Y también hay un error en el versículo 15. Hay una idea correcta y una idea incorrecta. En primer lugar, el tema del profeta. Número 15, el tema del rey. 14 profeta, 15 rey. La idea correcta es la siguiente. Bueno, os puedo preguntar. Amada iglesia de Almería, ¿es Jesucristo rey? Es rey, ok. Pero no es rey en el sentido interpretado por los galileos. Sí es rey, amén, hasta ahí. Amén, estamos de acuerdo, estamos diciendo lo mismo. Pero a veces usamos las mismas palabras sin el mismo contenido. Hay muchas personas que están predicando a Jesús en esta mañana y no están anunciando al Cristo verdadero. Pueden anunciar la palabra evangelio, pero no están predicando el verdadero evangelio. Necesitamos examinar la sustancia de las palabras. Entonces, uno puede decir Jesús es rey, Jesús es profeta, y aún así no tener un conocimiento correcto del ministerio profético real del Señor. Jesús es rey, sí. Pero ¿cuál es el problema con los galileos? Ellos interpretan la realeza de Jesús en términos sociopolíticos. Ellos están pensando como gente oprimida, mira, este hombre es capaz de multiplicar panes y peces en el desierto. Este es el auxilio que necesitamos para luchar contra los romanos. Podemos escondernos aquí en el desierto, tener provisión, Él suplirá nuestras necesidades, Él sana a los enfermos, Él levanta a los muertos, Él da de comer. Tenemos a Jesús con nosotros, vamos a poder con los romanos. Y lo que quieren hacer con Jesús es politizar a Jesús, convertir a Jesús en un guerrero sociopolítico. Pero el gran problema de hacer esto es que están creando a un nuevo Jesús. Están creando un Jesús según sus propios caprichos humanos. Ellos están interesados en cuestiones sociopolíticas. No es malo hablar sobre cuestiones sociales, cuestiones políticas. Todos somos seres políticos, vivimos en la esfera pública entre semana. Es cierto que hacemos bien en meditar bíblicamente sobre esas cuestiones, pero nuestro Mesías no es un Mesías político. No debemos nunca, queridos hermanos, pervertir a la persona de Jesús y fabricar a un nuevo Cristo según los caprichos de nuestro corazón. Esta fue la tentación del desierto. Satanás se acerca al Señor y el tercero fue, la tercera tentación, Satanás le enseña toda la gloria. ¡Wow! Todos los reinos del mundo. Más de 5,000 hay. Y dice Satanás, mira, todo esto yo te lo daré si postrado me adorares. Le está enseñando toda la gloria del mundo y Cristo responde diciendo, no, Satanás. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Y bastante irónicamente, Satanás se olvidó de algo aquel día. Él se olvidó de que Jesucristo es soberano. Él se olvidó de que Cristo es el creador de todo. En otra instancia, Satanás le estaba tentando al Señor Jesús con algo que ya era suyo. Era su propia propiedad. O sea, menuda tontería de tentación. Cristo es soberano sobre todo, hasta Satanás en el principio fue creado como ángel por el poder del Dios Trinitario. Hasta Satanás es creación, por así decirlo, en su estado no caído. Él es criatura de Dios. Pero Cristo no estaba interesado en ser una figura política. Y de hecho, yo sé que no hemos visto esto todavía, pero en Juan 19, más adelante en un par de años, veremos que cuando Cristo charla con Pilato, una figura sociopolítica, Pilato le pregunta si es rey. Y dice, claro que sí, soy rey. Pero mi reino, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores lucharían, sacarían la espada, ¿verdad? Pero Cristo, amados, aquí el gran peligro. La gran tentación para el pueblo evangélico del siglo XXI es convertir a Jesús
en una figura sociopolítica. Es predicar un Jesús no apostólico, ¿no? Y hay iglesias hoy día, un Jesús marxista, un Jesús feminista, un Jesús LGTBIQ+, un Jesús ecológico. No hace falta predicar el evangelio, lo que tenemos que hacer es plantar árboles. Si tú como hermano, entre semana quieres plantar un árbol, ánimo, hazlo. Pero la misión de la iglesia de Jesucristo es predicar el evangelio de Cristo crucificado y resucitado. Y todo lo que Satanás va a hacer en esta iglesia local es intentar detener la predicación del verdadero Cristo. Por tanto, cuando tenemos enemigos y denuncias y la gente se levanta en contra de nosotros, incluso ciertas aflicciones que experimentamos, la meta del diablo es callar nuestra boca. La meta es que tú y yo prediquemos a otro Señor Jesucristo. Cuidado con secularizar al Señor Jesús. Él no está interesado en gloria sociopolítica. Un día sí, cuando regrese, cuando venga por su amada, Él será todo en todo. Su Padre será todo en todo. Pero hasta aquel momento, el reinado de Cristo en esta tierra es espiritual. Su reino es un reino de corazones. Y donde quiera que haya un corazón rendido al Señor, ahí está el reino de Dios. Ahí está el reino del Salvador Jesucristo. Ahí está el reino en el gozo, la paz y el amor del Espíritu Santo. Entonces en esta mañana el reino de Dios está presente físicamente en un sentido secundario. Y me explico. Todos los cristianos aquí tenéis el corazón rendido al Señor, tenéis el Espíritu Santo y sois miembros del reino de Dios. Y en esta mañana estáis congregados con otras personas que son miembros del mismo reino. Ahora, el reino es invisible. Pero al juntarnos en esta mañana, vemos, por así decirlo, una manifestación visible del reino de Dios. Todos los que estamos aquí congregados, verdaderamente en el nombre de Cristo, somos ciudadanos del reino de Dios. Y esta reunión visible es un anticipo de la gloria venidera. ¿Y os imagináis, hermanos, en el día de mañana, cuando ya no habrá más cizaña entre nosotros, no habrá más lobos, no habrá más falsos profetas, y veremos una multitud de millares y de millares, incontable, con los ángeles, querubines, serufines, como dijo Guzmán esta mañana, de todo linaje, pueblo, tribu, nación, colombianos, venezolanos, españoles, argentinos, norirlandeses, húngaros, alabando al Cordero de Dios por los siglos de los siglos. En aquel día nuestra fe se hará vista. Pero en esta mañana Dios en su misericordia permite que probemos un anticipo de la gloria venidera. Así que pensad en esta mañana. Estuvisteis cantando alabanzas a Dios y a veces se nos salta el corazón de gozo al Señor, ¿verdad? Y esto, amados, este gozo, esta alegría, esto va a ser nuestra porción por los siglos de los siglos. Y la alabanza en el cielo no se acabará nunca. Y todos vamos a cantar, gloria a Dios Pablo, gloria a Dios Pablo, vamos a cantar como querubines, aleluya, vamos a tener voces angelicales, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo me envía muchos audios por WhatsApp cantándome canciones, ¿verdad? Y por eso tengo a Pablo en el corazón. Cree que busca dinero, ¿no? Pero no se lo voy a dar. Gloria a Dios. Cuidado pues con secularizar a Jesús. Cita de Matthew Henry. Ellos tenían una intención secular. Y dice Henry algo fuertísimo y como pastor, wow, eso también me hace temblar. La religión se prostituye a veces a los intereses seculares. A Jesús se le suele buscar por alguna otra cosa, pero no por él mismo. Una gran tentación para el pastor. Una gran tentación para todos vosotros. ¿Por qué estáis aquí en esta mañana? ¿Por qué estáis congregados? Porque sois del Señor. ¿Amáis a Dios? ¿Habéis nacido de nuevo? ¿O habrá motivaciones seculares? Intereses ocultos. Que Dios nos lleve al examen de nuestro corazón. Ellos querían apoderarse del Señor y es señal de que no conocen a Cristo. Porque cuando tú crees en Cristo, tú entiendes que Él es el Rey de Reyes. Él es Rey, sí. Pero es más que un rey sociopolítico, Rey de Reyes, Rey del cosmos, Rey soberano. Y cuando tú entiendes que Cristo es quien dice ser, dejas
de apoderarte de Él. Dejas de intentar poner palabras en su boca. Y cuando tú de verdad conoces a Jesucristo, tu única reacción es: aquí estoy, Señor, a tu servicio, Señor. Mandas tú, Señor. Dime lo que tú quieres que yo haga, Señor. Tú pones las normas. Tú pones las reglas. Tú estás a cargo. Tú eres el soberano. Me someto a ti. Y Señor, si a ti te place usarme, te alabaré. Si a ti no te place usarme, te alabaré. Porque no se trata de mí, se trata de ti. Porque tú eres bello, tú eres glorioso, tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Tu voz es como un cuento derramado. Con razón te aman, Señor. Tú lo eres todo en todo. Cuando tú de verdad has nacido de nuevo, dejas de intentar apoderarte de Cristo y te conviertes en un siervo, mejor dicho, te conviertes en un esclavo sin derechos del Señor Jesucristo. Y a partir de aquel momento, hasta que no estés en la tumba, el latir de tu corazón es: solus Christus, solus Christus. Señor, tus mandamientos son fresas para mi alma. Tu palabra es helado. Tus estatutos son zumo de naranja recién exprimido. Tú eres miel. Tú eres trigo. Tú eres aceite. Tú eres dulce. Todo lo que tiene que ver contigo es placentero para mí. Porque tú eres rey de mi corazón. Rey de reyes. Te amo. Y si respiro es para ti. Y si como es para ti. Y si bebo es para ti. Y si trabajo es para ti. Tú lo eres todo. Y la iglesia redimida de Dios dice: amén y amén. Gloria al Señor Jesucristo. La lección para todos pues en esta mañana es que Jesucristo es Rey. Y Él no está interesado en tus antojos. No va a someterse a ti. Y si tú te acercas a Jesús hoy diciéndole: mira, yo te seguiré con este motivo, con esta cláusula, y si modificas estas cosas en tu palabra, yo te seguiré. No, Jesús se apartará de ti. No está interesado en tus mandamientos, no está interesado en tus deseos. Cristo viene hoy exigiéndote arrepentimiento, exigiéndote que te postres en el polvo delante de Él, que aprendas a comer polvo a los pies de Cristo, y Él te dirá lo que has de hacer. No endurezcas tu corazón contra el Rey Jesucristo, porque este Rey que hoy te ofrece panes y peces, si escupes en su rostro y si intentas manipular a Jesús y crear un nuevo Cristo, regresará. ¿Y qué hará aquel rey con aquel embajador que predicaba falsos mensajes en el nombre del Omnipotente? El rey aplastará a aquel embajador infiel. Tú hoy, incrédulo, estás en el día de la gracia, de la paciencia de Cristo. No juegues más con fuego. Hoy Cristo, en su ternura, en su paciencia, en su misericordia, ofrece pan y peces, vino y trigo en abundancia. Venid, comed gratuitamente, bebed de las aguas de la vida. Pero si no queréis someteros a este rey, un día sí te someterás a él. Y tú dirás que Él es Señor. Y tú reconocerás su señorío. Pero como adepto del infierno y como condenado eternamente. Hoy pues, mientras hay esperanza, y si hoy fuera el último sermón que yo jamás tuviera que predicar, os ruego encarecidamente, sed reconciliados con Dios. Estad en paz con el Rey del pan, con el Rey del pez, con el Rey de la creación, con el Rey de reyes. Y si no os sometéis a Él, creedme,
El día de vuestra sumisión se acerca. La buena noticia para todos aquí en esta mañana es que un día todos estaremos sometidos a Jesucristo. Y la mala noticia para todos aquí en esta mañana es que en un día todos estaremos sometidos a Jesucristo. Hagas lo que hagas, te someterás. Pero en aquel día final, o estarás sometido como fiel morador de Sión, fiel adepto del reino, o estarás sometido como enemigo de Cristo. Hoy recibe pan, hoy recibe peces, hoy creed en el Hijo y viviréis eternamente. Creed en Cristo, besad al Hijo y sed salvos en el nombre del Señor. Conclusión. Hablamos de 3 puntos en este mensaje: problema, poder, perversión. En primer lugar, problema: 5,000 varones, 5 panes, 2 peces, imposible. Imposible. Luego, en segundo lugar, vimos el poder. Cristo demuestra humanidad y deidad. Humanidad porque toma los panes en la mano, deidad porque multiplica cosas no existentes. Él es el Dios hombre. Y hoy en este culto, Cristo ha repetido el milagro. Vosotros creéis en el Espíritu Santo, habéis visto un milagro repetirse hoy. Ha dado panes, ha dado peces, y ahora tenemos 12 cestas que vais a poder repartir libremente esta semana para alabanza de Dios. En tercer lugar, hablamos de perversión. 2 ideas correctas y 2 incorrectas. Idea correcta número 1, Cristo es profeta. Idea incorrecta número 1, Cristo es más que profeta. Él es el profeta de profetas. Él es Dios. Segunda idea correcta, Él es rey. Segunda idea incorrecta, no es un rey sociopolítico. Cristo es un rey espiritual en este periodo interim. En el día de mañana, Él sí será rey en el sentido visible. Y hoy vemos un anticipo visible de su reinado. Pero para vosotros que no estáis en Cristo, os someteréis sí o sí. Un día vuestras rodillas se van a doblar, que no os quepe ninguna duda. Pero hoy en esta mañana, Cristo en su gracia ofrece pan, ofrece peces a través de la cruz, su resurrección. Por tanto, creed en el Cristo crucificado, confesad vuestros pecados delante de Él y sed salvos en el nombre del Señor. Oremos al Rey, dándole gracias por los panes y los peces que ha repartido libremente, ha distribuido gratuitamente entre nosotros en esta mañana. Oremos al Rey. Gloria a Dios.